idea central en torno a la cual gira este curso es personas vulnerables y acceso a la justicia, es decir, en concreto el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Luego estos dos son los términos fundamentales sobre los que debemos sentar las bases sobre las que edificar el resto del curso. Personas vulnerables. Bueno, si pensamos en las personas vulnerables, a todos inmediatamente nos viene la imagen probablemente de un anciano, de un enfermo, de un niño, etcétera. De un pobre, que viene a ser casi el común denominador. Bueno, conviene reflexionar sobre esto un momento, porque el empleo de la expresión persona vulnerable no es totalmente correcta, porque las personas, todos somos vulnerables, pero si al derecho le interesan algunas personas que llamamos vulnerables, en realidad es porque padecen alguna condición de vulnerabilidad que en él está presente más que en otras personas. Por ejemplo, inmigrantes. Cuando pensamos en inmigrantes vulnerables, aquellas personas que están yendo a un país diferente del suyo, a buscar un trabajo, quizás contrariando al ordenamiento, perseguidos por la policía, atravesando ríos, atravesando vallas, pero no se nos ocurre pensar que un futbolista que juega en una liga de alto prestigio y que gana varios millones es también un inmigrante. Luego, entonces, la condición de vulnerabilidad es lo que determina a las personas vulnerables, a lo que llamamos personas vulnerables, y además con un carácter relativo. Entonces, a partir de este ejemplo que les acabo de poner, tenemos que darnos cuenta de que a nosotros lo que nos debe interesar son las personas físicas, personas naturales, no las personas jurídicas, no las sociedades, no las entidades. Lo que nos interesa son las personas humanas, las personas de carne y hueso. En segundo lugar, que esta condición de vulnerabilidad, que son muchas, las irán conociendo a lo largo del curso, esta condición de vulnerabilidad es relativa. En unas personas esa condición la puede hacer vulnerable y en otras personas no. El ejemplo que le acabo de poner al futbolista, el ser el jugador de la NBA, el ser una persona inmigrante no le convierte en una persona vulnerable necesariamente. Por tanto, es un concepto relativo que habrá de irse viendo caso a caso. Es más, también puede ocurrir que haya personas que padecen no solo una, sino varias condiciones de vulnerabilidad, con lo cual su posición es aún más delicada. Inmigrante, anciano, inmigrante mujer, anciana, etcétera, etcétera. El derecho existe fundamentalmente para proteger a las personas débiles. Las personas que padecen una condición de vulnerabilidad son personas débiles, por consiguiente. Claro, pues entonces el derecho tiene una gran preocupación, las leyes tienen una gran preocupación por proteger a todas estas personas y suelen contener un abundante bagaje de normas jurídicas para protegerlos. Muchas de estas normas jurídicas son de carácter nacional, pero hay muchísimas que son de carácter internacional. Es más, en el ámbito internacional encontramos convenios, tratados, pero también encontramos recomendaciones, todo aquello que se denomina el derecho blando, y que sin embargo tiene una importancia grande por su auctoritas, por su prestigio en los ordenamientos, en las legislaciones, en los tribunales, y acaba por ser aplicado. Por ejemplo, en los últimos tiempos han aparecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No son normas, no son leyes, sin embargo, son inspiradoras de las leyes y de las políticas que vienen desarrollando los Estados. Otro ejemplo son las reglas de Brasilia, promovidas por la Cumbre Judicial Iberoamericana para el ámbito iberoamericano. Son recomendaciones, pero son unas recomendaciones que los Estados iberoamericanos las acogen. Y en el ámbito de la Unión Europea hay un sinfín de textos de todo tipo. Es muy interesante poner en relación unas con otras, porque veremos cómo lo que en el ámbito de la Unión Europea está muy desarrollado, muy pormenorizado, también existe en otros ámbitos, en el ámbito iberoamericano al que prestamos especial atención en este curso, y que sería
conveniente que pudiéramos establecer una comparación, una relación y, por supuesto, comprobar en qué modo estas normas son de interés. Son de interés para la protección de las personas vulnerables. Bueno, los Estados tienen un conjunto inmenso de normas jurídicas, pero para que estas normas jurídicas realmente sean efectivas es necesario que las personas puedan tener acceso a los tribunales. Todos conocemos que las personas tienen derecho de acceso a la justicia. En términos genéricos, no es el momento de entrar en disquisiciones terminológicas ni siquiera dogmáticas. Es necesario que las personas puedan acudir a los tribunales para defender sus derechos y sus intereses. ¿Y qué pasa con las personas en condición de vulnerabilidad? Digo que tienen muchísimos derechos, pero ¿pueden ellos acudir a los tribunales? Esta es la preocupación nuestra en este curso. Las personas en condición de vulnerabilidad pueden tener importantes problemas para acceder a los tribunales, de tal modo que si no acceden a los tribunales acabarán por perder esos derechos y esos intereses, comenzando por la información. Y vuelvo a ponerles el ejemplo de los inmigrantes. Pensemos que un inmigrante que ha entrado en un país de modo irregular, aún así es persona humana y por eso tiene derechos, entre otros acudir a los tribunales. Esa persona, por su condición, puede ser agredida, puede ser víctima de algún delito, puede tener derecho a que se le entregue un dinero, puede tener derecho incluso a un apoyo del Estado, pero por su condición de inmigrante no va a acudir a los tribunales a reclamarlo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo de que al tener contacto con los tribunales que identifica con la policía, piense que le van a sacar del país y le van a mandar de vuelta al suyo. Piensen que también ese inmigrante puede ser desconocedor del idioma. Entonces nos encontramos con otro problema añadido y es la falta de información. Luego, como ven, solamente haciendo referencia al caso de los inmigrantes, una leve referencia, nos encontramos con que es necesario adoptar una serie de medidas para proteger los derechos de esas personas. Aunque estén en situación irregular, tienen derechos. ¿Qué medidas son estas? Son muchas que se van a ver durante el curso, pero básicamente las podemos agrupar en 3 capítulos. Unas medidas son de carácter procesal, que se van a producir dentro del mismo proceso. Por ejemplo, las que tienen que ver con la defensa a través de un abogado o con la de declarar sin que el agresor le vea, etcétera, etcétera. Otras medidas tienen que ver con la parte que llamaríamos orgánica, con las instituciones que intervienen en el proceso. Por ejemplo, que los jueces tengan una formación adecuada, o los ministerios fiscales, o que la policía que interviene, o que haya equipos socioculturales que intervengan, psicosociales que intervengan en el procedimiento y puedan colaborar adecuadamente con estas personas. Y por último, y no menos importante, que haya unas medidas de acompañamiento. Esto compete ya no a los tribunales, esto compete a la Administración, al Poder Ejecutivo. Unas medidas de acompañamiento, por ejemplo, en el caso de las mujeres que padecen violencia de género, que éstas, en el momento en el que en el juzgado o en la policía su caso es expuesto, mediante una denuncia normalmente, esa mujer presuntamente maltratada por un agresor, esta persona pueda ser llevada a un centro donde pueda seguir desarrollando su vida de modo ajeno y desconocido para el agresor y así evitar mayores perjuicios.